nuestra conferencia. Pues damos inicio a nuestra primera conferencia magistral impartida por el doctor Eduardo Sojo. Él es economista egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, tiene una maestría y doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania, ha sido catedrático en el Tecnológico de Monterrey, Campus León, en la Universidad de Pensilvania, donde colaboró en el proyecto LINC. Ha tenido innumerables publicaciones y se destaca una muy conocida de ella con un premio Nobel, el economista Lawrence Klein. En el ámbito político, pues, ha sido coordinador económico del gobierno de Vicente Fox y secretario de Economía en el gobierno del señor Calderón y pues, actualmente presidente del INEGI. El título de la conferencia es Innovaciones en Estadística Oficial. Adelante, doctor Sojo. Guillermo, muchísimas gracias. Otra vez muy bienvenidos a todos y a todos. La idea de esta primera plática, de este foro, es compartir con todos los presentes lo que ha venido ocurriendo en materia de estadística oficial en los últimos años. Como ustedes saben, el INEGI se distingue a nivel internacional, yo diría, por dos razones o tres razones fundamentales. La primera, ya lo comentábamos al inicio, tener en la misma institución las responsabilidades estadísticas y geográficas. Solamente el IBGE de Brasil y nosotros tenemos esta estructura institucional, y todas nuestras instituciones hermanas en el mundo quisieran de alguna manera ser como nosotros, ya dado que hoy toda la información se quiere georreferenciar, y el tener las dos responsabilidades en la misma institución nos da una enorme ventaja comparativa. Lo otro que nos hace muy únicos a nivel internacional es ser un órgano autónomo, constitucionalmente autónomo. Y de igual manera, hay muchas otras instituciones en el mundo que quisieran trasladarse y ser tan autónomos como lo somos nosotros en México, y ya hay varias iniciativas en América Latina buscando, y en otras regiones del mundo, buscando esa autonomía a partir de lo que se logró en nuestro país. Otro elemento importante de nuestro, digamos, de nuestras características que nos hace también especiales es que hoy tenemos un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, porque en México, como en todos los países, todas las instituciones generan información salud, genera información educación, genera información el CONACYT, todo el mundo genera información, y tenemos que coordinarnos para poder realmente tener los mismos conceptos, normas, clasificaciones, y que todo vaya sumando. Bien, esta es, como saben, nos distinguimos también a nivel nacional por ser, yo creo que la única institución de ese tipo que se descentralizó de la Ciudad de México. Eso fue, como ya lo comentaba el gobernador, a inicios del 87, a partir de los sismos del 85, y uno puede encontrar algunas otras cosas, ¿no? Puede encontrar, por ejemplo, el CAPUFE, pero está ahí muy cerca, en Cuernavaca, o el libro de texto gratuito en Querétaro, la Comisión Nacional Forestal en Guadalajara, o la de Zonas Áridas en Saltillo, una del FIRA muy bonita, unas oficinas de FIRA muy bonita en Morelia, pero realmente la única institución de este tamaño que se descentralizó de la Ciudad de México fue el INEGI, y me parece que el proceso a lo largo de este tiempo podemos decir con toda seguridad que fue un proceso exitoso. Le comentaba yo al gobernador y al rector que si uno considera todos los profesionistas del INEGI, el INEGI es una institución que tiene muchos profesionistas, ya la institución que tiene el primer lugar de egresados en nuestra institución es la Autónoma de Aguascalientes. Después seguiría la UNAM y luego las demás, pero la primera ya es la Autónoma de Aguascalientes, y eso refleja lo que ha pasado en la integración del instituto con este estado y esta ciudad. Bien, este es cómo funciona el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. El centro es el INEGI tiene la responsabilidad de normarlo y coordinarlo, y después tenemos subsistemas de información demográfica y social, de información económica, información de seguridad, de gobierno, seguridad e impartición de justicia, información geográfica y del medio ambiente, y cada uno de estos subsistemas los coordina uno de los vicepresidentes del instituto, y de estos subsistemas se derivan comités técnicos especializados. Tenemos cerca de 35 de lo que ustedes imaginen, de agua, de bosque, de comercio exterior, de educación, de salud, de seguridad, de prevención de la inseguridad, etcétera, y esto nos permite que todas las instituciones del Estado tengamos
programas de trabajo para normar conceptos, clasificaciones. Esto nos permite ordenar el sistema de información estadística y geográfica de nuestro país. Pero la autonomía me parece que nos dio algo que no estaba quizás en las mentes de los legisladores y quizás tampoco en nuestra mente. Nos dio la posibilidad de innovar. En el sector público es muy complicado promover la innovación, son estructuras muy rígidas, los cambios cuestan mucho trabajo. La autonomía da esa posibilidad de innovar, de tener una dinámica, de acercarnos a las mejores prácticas mundiales. Y de eso vamos a platicar en un momento. Lo primero, en materia de información de coyuntura. Ustedes van a encontrar en la página del INEGI que le damos mucha importancia a la información de coyuntura, lo tenemos en la página central, pero lo más importante es que cada uno de nuestros indicadores de coyuntura los descomponemos en sus componentes, porque en materia de coyuntura es indispensable analizar las series en sus componentes, ver la tendencia, ver el ciclo, no solo conformarnos con los datos originales y compararlos con el mismo mes o el mismo trimestre del año anterior. Si no los descomponemos, puede darnos un diagnóstico equivocado. Por eso ustedes van a encontrar ahí todos nuestros indicadores y con descompuestos en sus componentes, ¿no? Se pueden ustedes ir a los datos, tenemos un banco de datos con poco más de 150,000 series económicas, mensuales, trimestrales, anuales. Yo diría que es el banco por excelencia si uno quisiera consultar información estadística de nuestro país. Ahí mismo, desde la página central, pueden ustedes ver el último comunicado del indicador que les interese. En este caso estamos viendo la parte de ocupación y empleo. Pero quizás lo más interesante es esta tachuelita que los informáticos les llaman los widgets. Y por este widget ustedes pueden llevarse toda esta información de coyuntura a su página o a su correo. En la medida que ustedes prendan su computadora, los servidores se conectan y ustedes pueden tener acceso a la información sin siquiera ya volverse a comunicar con el INEGI. Y pueden mantenerlo tan actualizado como lo tenemos nosotros actualizado. Ahí en la página está perfectamente descrita la técnica, es bien sencilla, pero ustedes se llevan el widget y cada que nosotros actualicemos la información, inmediatamente se actualiza en sus propias computadoras. Y es una manera de estar permanentemente actualizados en materia de información de coyuntura. Creo que aquí hay dos ejemplos. Está el del ANTAD, donde el ANTAD tiene todo este servicio y tenemos varios widgets y se los lleva de tal forma que cuando se conectan los servidores, los asociados al ANTAD a su página, ahí pueden ver toda la información de coyuntura del INEGI. También está, por cierto, el de la Cámara de Diputados, donde también tienen estos widgets. Entonces los diputados, cada que se meten a su página, tienen ahí toda la información de coyuntura permanentemente actualizada, sin hacer ningún esfuerzo adicional, ¿no? En materia de coyuntura, también es importante ver los ciclos económicos. Cuando uno analiza la información de coyuntura, yo diría que ahí habría tres componentes de información indispensables para saber dónde estamos en materia económica, ¿no? Los indicadores. Segundo, las encuestas de confianza, tanto la de confianza del consumidor como la de confianza del productor, y los ciclos económicos. Y hay dos formas de analizar los ciclos económicos, los ciclos tradicionales o los ciclos de crecimiento, que son desviaciones respecto a la tendencia. Y cuando uno analiza los ciclos de crecimiento, puede uno construir herramientas, y una de estas herramientas es esta, que se llama el reloj de los ciclos económicos, que también lo pueden ustedes encontrar en la página. Y esta herramienta, que es muy similar a la que tiene la OCDE, en realidad la primera vez que lo vimos fue en Holanda, y segundo en la OCDE, y ya lo, digamos, de alguna manera la tropicalizamos, y ya la tenemos en nuestra página, y uno puede analizar los ciclos de nuestra economía, desde 1980 a la fecha, a través del indicador compuesto que se denomina indicador coincidente, que te marca, es una combinación de varios indicadores, pero que dice dónde está, en qué etapa se encuentra la economía, y el indicador adelantado, que trata de adelantarse algunos meses a dónde va a estar la economía, y tenemos las cuatro fases: la expansión, desaceleración, recesión y recuperación. Y este es un video, pero ahí está en la misma página, y ustedes pueden ver cómo se van comportando los indicadores. El azul es el adelantado, el rojo el coincidente, y cómo en el 88 pues pasamos a la recesión, recuperación, y después
todo el 99, principios de 2010, cómo se fue, iba ya adelantándose este indicador adelantado a la economía. Pasamos ya junio de 2011 a la etapa de expansión, y después 2012 volvemos al ciclo, y van a ver cómo en estos momentos se encuentra muy cerca de la línea de tendencia, de la línea del 100. Por eso es todo este debate que si estamos en recesión, que si no estamos en recesión, porque los indicadores lo que nos están diciendo en estos momentos es poco, digamos, poco claro, porque los últimos 2 meses, de acuerdo a esta metodología, el indicador compuesto, el indicador coincidente, se pasó efectivamente a la fase recesiva. Pero en la fase recesiva, el número específico es 99.9. Quiere decir que con un buen dato el mes que entra se podría modificar esa tendencia. Por eso yo creo que para definir dónde está la economía, hay que esperar algún tiempo más y ver otros indicadores. Aquí podemos ver otros indicadores, por ejemplo. Aquí pueden ustedes ver los componentes, pueden ver las ventas, pueden ver los asegurados permanentes, la tasa de desocupación abierta, y pueden ver también las exportaciones no petroleras, y pueden ustedes evaluar cada uno de los componentes y ver en qué etapa del ciclo se encuentra. Me parece que es una herramienta muy interesante para poder decir y poder ayudar a darle contexto a dónde está la situación económica. Bien, cada que hay una crisis económica, siempre se reúnen a nivel internacional los países en los organismos internacionales para ver qué pasó, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó la crisis económica del 95, se reunieron recuerdan la crisis que se denominó la crisis del tequila, y en aquel momento se señalaba que no teníamos la información suficiente para haber predecido que nos venía una crisis de ese tamaño. En aquel momento se reunieron en todos los países y se determinó que los países deberían de tener una serie de indicadores y deberían de tenerlos con una determinada oportunidad. Imagínense, les dicen, y estos indicadores es un sistema que tiene el Fondo Monetario Internacional, y este sistema les dice, por ejemplo, deben de tener la balanza comercial no más de 30 días después del mes de referencia, o deben de tener el Producto Interno Bruto trimestral no más de 60 días después del trimestre de referencia. Todos esos indicadores los tenemos y en todos los tiempos los cumplimos nosotros. Ahora, después de la crisis reciente que se dio en el 2008, 2009, otra vez se reunieron los países para ver qué es lo que nos había fallado a los estadísticos. La verdad es que en general de estas conclusiones parecería, digamos, concluirse de estas reuniones, que más bien lo que falló fueron los mercados financieros y la información de los derivados y todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, también de estas conclusiones se señalaba que los países deberían de tener estos indicadores, ahora ampliados para tener indicadores del sector financiero. Segundo, que deberían de tener encuestas de confianza, de percepción del consumidor, del productor, ya las tenemos. Que deberían tener sistemas de indicadores cíclicos, ya los tenemos también. Pero había una cuarta recomendación que deberíamos de tener los países, y es tener tableros de indicadores económicos. Y entonces recientemente ya subimos a la página un tablero de indicadores económicos donde ya no solo está la información del instituto, sino está la información del Banco de México, está la información de Estados Unidos, ya es un tablero mucho más amplio que les permite a ustedes ya ver reservas internacionales, por ejemplo, el tipo de cambio, ver otras cosas, otros elementos para poder analizar la coyuntura económica. Yo diría, y pueden exportar la información y todo lo demás, yo diría que en términos de coyuntura económica podemos con toda claridad señalar que México está a la altura de cualquier otro país del mundo en términos de los indicadores y en términos de la oportunidad. Vamos a pasar ahora a otra forma de captar la información. Estos se denominan los cubos, que es la consulta interactiva de datos. A muchos de nosotros nos tocó en su momento poder querer analizar la información y querer obtener un tabulado de una encuesta o de un censo de las cuentas nacionales, y nos tocó que teníamos que pedirlo a informática nos daba el tabulado y decimos eso no lo queremos, ya iba otra vez la petición a informática, se acabó. Ahora, a través de los cubos, ustedes pueden obtener el tabulado que quieran, ¿no? Y muchas de las encuestas y cuentas nacionales y censos ya los tenemos en este sistema. Entonces, ustedes pueden realmente consultar y ver cada una obtener la información que ustedes requieren. Yo frecuentemente señalo, porque así pasa,
que en la prensa de repente me encuentro, según el INEGI, tal cosa, yo digo, según el INEGI, ¿cuándo dijimos eso, no? Y lo que pasa es que ya los periodistas, los analistas, se meten, ya hacen sus propias conclusiones a partir de los cubos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, entiendo que es la de mortalidad, y que lo sacamos a través de homicidios en particular, que lo sacamos a través de los certificados de defunción. Y en el registro de homicidios, ustedes tienen todas estas cosas, tienen el año de ocurrencia, tienen las causas detalladas, tienen la hora de la defunción, tienen el sexo, tienen la edad, tienen la nacionalidad, tienen el nivel de ocupación, la ocupación, nivel de escolaridad, tienen la ocupación, tienen el sitio de ocurrencia de la lesión. Y entonces ustedes pueden hacer su propio tabulado con toda esta información que está en el registro administrativo, simplemente señalándolo. En este ejemplo estamos viendo los homicidios y, por ejemplo, por sexo y edad, aquí ustedes pueden ver por ejemplo, de 1 a 4 años, inclusive los homicidios de 1 a 4 años, que fueron 100 en el 2011, y en fin, para cada edad, y dónde fue, si fue en la casa, si fue en la vía pública, si fue en un centro de recreo. Entonces ya se acabó todo aquello de que tenían que llamar y pedir un tabulado. Prácticamente toda la información está ahí disponible para que ustedes puedan analizarla, ¿no? Otro elemento importante, digamos, de lo que hemos hecho en los últimos años es tratar de dar información lo más micro posible para que pueda analizarse. Este es un producto que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que podemos realizarlo porque el censo económico lo realizamos nosotros en México a través de la manera tradicional. Prácticamente caminamos el país, las 1.4 millones de manzanas, y vamos captando cada unidad económica en cada una de las manzanas del país. Y ahora lo hacemos en medios digitales, y hacerlo en medios digitales nos permite georreferenciar la información, ¿no? Entonces tenemos este directorio que les permite poder encontrar y poder tener el mapa de México hasta nivel de manzana de 4.3 millones de establecimientos que tenemos en este directorio y que actualizamos cada 6 meses y de manera completa cada 5 años cuando hacemos un censo económico. Este es un ejemplo, es un video, pero este está también de acceso gratuito en la página. Imagínense que buscaran ustedes farmacias, ¿okay? En el buscador le ponen farmacias. El catálogo lo tenemos, en el catálogo tenemos farmacias sin mini super y farmacias con mini super a nivel de 6 dígitos, ¿ok? Entonces ya lo podemos aceptar. Tamaño del establecimiento, ver cuál tipo de farmacia nos interesa, de 0 a 5 personas ocupadas, de 6 a 10, 11 a 30, 31 a 50, ¿ok? Ya tenemos esa clasificación. Área geográfica, el ejemplo acá es de, una disculpa gobernador, pero es de León, Guanajuato. Por coincidencia, y ponemos cuantificar, y ahí tenemos que en León, Guanajuato hay 580 farmacias, 449 sin mini super, 131 con mini super. Ok, es un tabulado, está bien, pero lo más interesante viene cuando le ponemos consultar y podemos ver una a una cada una de estas farmacias que tenemos en León, Guanajuato, y luego podemos ir a cada una de estas y podemos consultarla. Por ejemplo, ahí se va a poner una que es Farmacia La Moderna, es una farmacia sin mini super, de 6 a 10 personas, en la calle Álvaro Obregón 2008, en la zona centro. Ahí está inclusive las coordenadas y el teléfono. Si nos hubiera dado sitio de internet, ahí también estaría. Está también habilitada el sitio de calle, de tal forma para ver si esa es la farmacia exacta que nosotros estamos localizando. Están, por ejemplo, y eso es farmacias, pero están todas las unidades económicas. Ahí se prendieron el resto de las unidades económicas y, por ejemplo, este es un consultorio dental, consultorios dentales del sector privado. Este está también en la zona centro, en la avenida Hidalgo, ahí en León, y entonces el color pues depende de la actividad. Pero el tema es que tenemos georreferenciadas y clasificadas 4.3 millones de unidades económicas para hacer estudios de concentración de actividad económica, para hacer estudios de inversión, para hacer estudios de búsqueda de proveedores, para hacer estudios en general de investigación de mercados. Me parece que es una herramienta indispensable y perdón la presumida, pero es una cosa del país. No existe en ninguna otra parte del mundo un sistema como el que ponemos nosotros a disposición y de manera gratuita en todo el mundo. Algo similar lo tenemos del lado de censos de población, para alimentario, se denomina el Inventario Nacional de Viviendas. Aquí lo buscamos por el lado de geografía, por el lado de la ubicación geográfica. Nos vamos a Durango, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es, si queremos analizar cuál es
qué está pasando en la capital de Durango, se llama Victoria de Durango, entonces ya lo encontramos. Entonces podemos irnos directamente a donde está esta ciudad, la capital de Durango. Bueno, hasta ahorita es poco lo normal, lo que ve uno en Google, pero luego puedo poner uno vialidades y luego se va y pone el total de viviendas, viviendas particulares, viviendas con energía eléctrica, y pueden obtener toda esa información a nivel de manzana. Entonces, por ejemplo, ahorita se va a aprender esa manzana que tiene 22 viviendas particulares habitadas, 21 tienen energía eléctrica, el promedio de ocupantes por vivienda en esa manzana es de 3.7, y si ponemos luego más indicadores, van a ver ustedes que pueden ustedes en esa manzana ver cuántos tienen menos de 3 años, cuántos tienen más de 60 años, puede ver los servicios de salud, pueden ver incluso la situación conyugal, la discapacidad, la migración, toda la información que captamos en el cuestionario básico del Censo de Población. Entonces ahí tienen la información por manzana para las cerca de 2 millones de manzanas que tenemos en el país, porque aquí ya no está la zona urbana, sino también está la zona rural amanzanada, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí hay una información también muy valiosa si uno quiere estudiar también qué está pasando en determinada zona. Con el mismo espíritu de poner a disposición información útil para la toma de decisiones, pusimos a la disposición, dimos una mejorada a un sistema tradicional que se denominaba el CINCE, Sistema de Consulta de Información Censal. Y este sistema de consulta de información censal ya les permite a uno, con cerca de 300 variables, poder hacer sus mapas y estratificar. La idea de esto es que cuando hacíamos un censo de población, salía el CONAPO y hacía sus índices de marginación, salía el Coneval y hacía sus índices de riesgo social, y a veces también salía el INEGI y hacía sus propias cosas. Y dije, bueno, ¿por qué los usuarios se van a conformar con las variables que a nosotros nos interese poner en esos índices? Más bien que cada quien haga sus mapas de acuerdo a su propio interés, en su propia investigación y en su propia toma de decisiones. Y así lo tenemos. Este es un ejemplo de las viviendas que no tienen computadora ni internet, entonces puede hacer uno estratificaciones, entiendo que es con K-medias, y puede uno estratificar univariado y multivariado y saber cómo están los estados, cómo están dentro de un estado los municipios, es el caso de Coahuila, y luego puede uno irse a nivel de área geoestadística básica, la SAGER, y construir su propio mapa, y luego, como lo vimos en el inventario, pues se puede uno a nivel de manzana. Es el caso de Torreón, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que está enfrente, está como manita, es donde está el campestre, pues ahí todo el mundo tiene computadora e internet, pero si uno se va hacia donde está la estación de tren, entonces ahí es donde hay necesidades de computadora e internet. Pero hay muchas otras variables con las que ustedes pueden hacer esto. Bien, para la comunidad académica desarrollamos un producto todavía un poquito más sofisticado, y si tienen alguna pregunta, este del CINCE, ustedes pueden bajarlo también gratuitamente. Entonces, con la virtud de que bajan el sistema, porque está realizado en software abierto, tienen el sistema, tienen la cartografía gratuitamente, tienen toda la información gratuitamente y pueden montarle información que a ustedes les interese adicional. Y eso está, también se meten y ahí está, se llama el CINCE versión escritorio. Pero señalaba que hicimos un producto un poco más sofisticado, y también decía que cualquier duda, aquí está Alfredo Bustos durante el foro y puede aclararla porque fue el director de la investigación, y se llama estratificador INEGI. Y este es un poco más sofisticado porque puede uno ver también para un buen conjunto de indicadores que son 112 y un número de estratos. Antes teníamos número de grupos, pero ya aquí Edmundo nos hizo la observación de que pusiéramos estratos. Podemos llegar hasta nivel de manzana, pero podemos elegir el método de estratificación. Tenemos ahí 3, el K-medias, el Mulvar, el M-cluster, pero además tenemos 5 criterios para comparar las diferentes estratificaciones y que ustedes puedan elegir las variables, los estratos y el método que ustedes consideren más adecuado. Es un sistema más sofisticado, pero es un sistema realmente interesante y también está a disposición de todos ustedes. Y repito, si tienen alguna duda, pues ahí está Alfredo Bustos para aclararla, ¿no? Precios. Como saben, desde que se publicó el Estatuto Jurídico del Banco de México, se decía que el Banco de México no podía ser juez y parte. No podía decirnos cuál es la meta de inflación y luego decirnos cuál fue la inflación, y que por tanto la inflación debería pasar al INEGI. Pues nunca, la verdad es que a lo largo de todos esos años nunca se pudo, hasta mediados del 2011.
Y lo primero que quisimos hacer con a la hora que nos trasladaron esta responsabilidad fue difundir información. Entonces también pueden ustedes encontrar cosas ahí muy, muy interesantes, un simulador de la inflación, porque siempre se dice, pues la inflación que dice el INEGI pues no es la real, yo voy al mercado y me encuentro otras cosas. Bueno, ustedes pueden ahí poner su gasto aproximado y calcular su propia inflación y luego compararla con la del INEGI, ¿no? Pero quizás lo más relevante para estudios de mercado es donde dice precios promedio, porque lo que tenemos nosotros son investigadores por todo el país, más bien investigadoras, por prácticamente todas son mujeres, y lo que decidimos fue poner a disposición de los usuarios todas las cotizaciones que ellas obtienen en las 46 ciudades en las que calculamos el índice de precios al consumidor. Por ejemplo, ese es el caso de Puebla, donde fuimos a dar una plática y son las tortillas de maíz, ¿no? Por ejemplo, a granel, y tienes una de un precio de 10 y otra de 12 y otra de 9.9, una que dice 14.67 porque son las milenarias, paquete de 750 gramos, en fin. Pero todas las cotizaciones, por supuesto no decimos dónde, sería muy interesante, pero es confidencial, pero tenemos todas las cotizaciones a nivel individual. Un tema un poquito más complicado es este tenis, ¿no? El New Balance, corte textil, suela sintética, lo cotizamos a 734, el Nike, corte de piel, suela sintética, 979, también es el caso de Puebla. Por ello, cuando platico con empresarios, les digo, ¿ustedes piensan hacer una investigación de mercado? Primero vean si no la hicimos ya nosotros, porque además la hacemos mes a mes, pero ya está toda la información ahí a la disponibilidad de todos los usuarios. Pero los usuarios son cada vez más sofisticados. Ya no se conforman con los tabulados, ya no se conforman con los tubos, ahora quieren los microdatos, particularmente todos los que están en las universidades o los centros de investigación. ¿Y cuáles son las limitaciones que tenemos? En cuanto a encuestas en hogares y censos, ninguna. Cuando subimos el tabulado, los resultados de la encuesta de ocupación y empleo, inmediatamente subimos los microdatos. Ustedes pueden bajar los microdatos de la encuesta de empleo, de la encuesta de ingreso-gasto, de cualquiera de estas encuestas de hogares. Como no captamos ahí la dirección, entonces no hay problema de confidencialidad. Y ustedes pueden ya explotar esa información a nivel de microdato sin ningún problema. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando se trata de unidades económicas, porque ahí entramos en problema con los temas de confidencialidad. ¿Cuál es la mejor práctica en el mundo? Tener estos laboratorios de análisis de datos, donde entran ustedes a unos pues prácticamente laboratorios donde donde ustedes pueden correr sus modelos basados en personas seguras, no cualquiera entra, proyectos seguros, tienen que decirnos cuál es el proyecto, infraestructura segura, por supuesto, tienen computadoras ahí tontas y todo un sistema ahí para ver que no hagan cosas que violen la confidencialidad, datos seguros y resultados seguros, corren sus modelos, nos dan a nosotros los resultados del modelo, verificamos que no se viole la confidencialidad y se los entregamos. Pero ya no hay limitación para los investigadores. Los investigadores ya pueden tener acceso a los microdatos para correr sus modelos. Con esto nos estamos acercando a la mejor práctica en materia de difusión de la información. El laboratorio de análisis de datos está en las instalaciones que tenemos en Patriotismo. Y después de eso pues vamos a ver si lo extendemos. Con esta, como me imagino que se han dado cuenta a lo largo de la exposición, la idea es poner a disposición de los usuarios toda la información y de manera gratuita, porque entendimos que nuestro negocio no era vender información, nuestro negocio es que la información se utilice. Ya pagamos los mexicanos por generar esta información, ahora lo importante es que se utilice. Pero teníamos muchos problemas con la parte geográfica, porque la parte geográfica demanda mucho ancho de banda. Entonces, tuvimos una visita a nuestra entidad, institución hermana en Estados Unidos, que es en materia geográfica, que es el US Geological Survey, y vimos cómo difundían ellos la información y la difunden en GeoPDF, de tal forma que ahora ya tienen ustedes también todas las cartas gratuitamente en donde estén. Ustedes señalan la carta que quieren, este es el caso de San Luis Potosí, la clave, y la bajan a un USB y la pueden imprimir donde quieran. Estén donde estén, ya van a tener toda la información de manera gratuita. Y eso lo vamos a hacer nosotros también ya en nuestro proceso de producción. Se termina una carta, se sube, de tal forma que ustedes pueden tener acceso también a toda esta información de manera gratuita, ¿no? Un poco más cuentas, satélites,
hemos también desarrollado mucha información en cuentas satélites. Cuentas satélites son porque muchas cosas ustedes no las encuentran directamente en cuentas nacionales. Por ejemplo, si ustedes están interesados en el turismo y se meten a la página, a las cuentas nacionales y quieren ver turismo, no van a encontrar absolutamente nada. Porque el turismo se compone de hoteles y de restaurantes y de agencias de viaje y de transporte y todo. Entonces, para estas cosas se construyen cuentas satélites. Y hay una, que es la que me gusta a mí normalmente exponer, que es una cuenta satélite del trabajo familiar no remunerado, que es lo que hacemos en los hogares. Cuando uno siembra frijol para el autoconsumo, eso está considerado en cuentas nacionales. Pero cuando lo que hacemos en la casa, que es autoconsumo de servicios, en la limpieza, el cuidado de los niños, cuidado de los adultos, la alimentación, etcétera, eso no está contemplado. Por ello se construye esta cuenta satélite de trabajo no remunerado en los hogares. Y lo que encontramos es que si incorporáramos a las cuentas nacionales lo que hacemos y particularmente las mujeres en los hogares, nuestra economía sería 20% más grande. De ese tamaño es el valor de lo que hacemos en el hogar. Y como les decía, el tema es que está muy desequilibrado. El 78.8% de las horas son trabajadas por mujeres y por las mujeres y el 21.2% por los hombres, y en el valor es algo muy, muy similar, ¿no? Este es una cuenta satélite muy, muy interesante, y hay otras, ¿no? Estamos también ya vinculando encuestas y registros administrativos. Este es el comercio exterior por característica de empresa, que nos da información de cómo está concentrado el comercio exterior en nuestro país. Particularmente esta gráfica es la que a mí me llama más la atención. Con 100 empresas tienen ustedes el 51% de las exportaciones manufactureras de nuestro país. Con 500 tienen el 75% de las exportaciones manufactureras. Casi podemos meterlas al auditorio y decir, ahí vamos incrementando las exportaciones, ¿no? Está bien concentrado, y esta vinculación de registros con encuestas, vinculamos el registro de aduanas con la encuesta industrial mensual, puede darnos muchísima información, tener déficit por sector económico y muchas cosas más que son muy interesantes si alguien está interesado en esto, ¿no? Nos metimos también a productividad, porque en México solo teníamos, como en muchos otros países, la productividad laboral. Ahora ya tenemos la productividad total de factores estimada por sector, donde tenemos ya las contribuciones del capital, de la mano de obra, de la energía, de las materias primas y de los servicios, y con ello ya nos incorporamos a este grupo de países que calculan la productividad total de factores. Están los 25 europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y ahora México. Entonces ya también estamos en este proceso de innovación, ¿no? Hay otro área nueva para el INEGI, son los censos de gobierno. No hacíamos censos de gobierno en nuestro país, y si tenemos problemas a veces con la información del gobierno federal, cuando vamos a la información de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, pues es un desastre, ¿no? Entonces estamos ahora haciendo censos de gobierno que nos permitan, y a los gobiernos, compararse con los demás, hacer benchmark, compararse y tener una mejor perspectiva de información sobre los gobiernos municipales, sobre los estatales, sobre la procuración de justicia estatal, impartición de justicia estatal. Tenemos también una encuesta bien interesante, que es la encuesta de calidad de impacto gubernamental. Ahí vemos los 35 servicios más importantes, municipales, estatales o federales, y analizamos cada uno de estos servicios. Por ejemplo, cuáles tienen tecnologías de la información, cuáles no, en cuáles el informante tuvo que pagar corrupción para que le dieran el servicio, etcétera, etcétera. Bien interesante que está también lo hacemos a nivel estatal, y hay comparaciones muy interesantes. Seguridad era un tema que también el INEGI veía por encimita, y decidimos entrarle porque era un tema importante para el país, pero al final le entramos a través de encuestas de victimización, porque si uno quiere analizar la inseguridad a partir de las denuncias, pues la verdad es que va a tener información muy sesgada, porque muy pocos delitos se denuncian. La única forma de tener una visión completa del tema de la inseguridad es a través de encuestas de victimización, donde va uno a una muestra aleatoria de hogares y les pregunta por los delitos que sucedieron el año pasado, ¿no? Entonces tenemos ya una encuesta de victimización, y eso lo hacemos anual. Por ejemplo, esta es la del 2011, la información del 2012 se publica la semana que entra, y lo que nos dice es que 30.6% de los hogares fue víctima de un delito el año del 2011, ¿no? Y también es por entidad federativa, y pueden hacerse análisis bien interesantes.
Y dado que ya habíamos hecho encuestas de victimización en hogares, decidimos también hacer encuestas de victimización en empresas, porque sucede lo mismo. Todo lo que sabíamos de el impacto de la inseguridad en el sector privado era anecdótico. Un asalto por acá, una extorsión por allá, pero no se había medido. Y también hicimos esta encuesta que ya nos permite tener un panorama mucho más acabado de cuál es el impacto de la inseguridad en el sector privado. El 37.4% de las unidades económicas fue víctima de al menos un delito durante el 2011. Pero hay muchísima información adentro de esta encuesta que es realmente interesante. Esta la hicimos con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y particularmente con el apoyo de los europeos, que se han metido más estos temas. Medio ambiente, también lo veíamos por encimita, hacíamos la cuenta satélite, pero generamos muy poca información básica y hoy estamos generando información básica sobre agua potable, saneamiento, residuos sólidos y con la facilidad de georreferenciarla. Por ejemplo, tenemos los puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento a presas, a canales, a ríos, a arroyos y todo lo tenemos georreferenciados. Ustedes pueden ver cada uno de estas descargas y con una fotografía para que ustedes puedan ver dónde está descargando las aguas residuales, también los centros de acopio de igual manera. Tenemos, en materia ambiental también tenemos módulos en hogares para saber qué estamos haciendo los hogares en materia de agua, en materia de energía eléctrica, en materia de separación de residuos, por ejemplo, temas bien interesantes que ahí están ya a disposición de todos ustedes. Y entre otras cosas también estamos metidos en los estudios de bienestar. En el mundo, como lo decía en la introducción, se debate mucho que el Producto Interno Bruto no es un indicador suficiente para medir el progreso de las sociedades, ¿no? Que tenemos que ver temas de desarrollo sustentable, que tenemos temas de salud, de educación, pero dentro de los temas de calidad de vida hay un indicador cualitativo que está tomando mucha relevancia en el mundo, que es cómo nos sentimos, qué tan felices nos sentimos, qué tan satisfechos con la vida nos sentimos, pero no solo eso, qué hace que nos sintamos satisfechos con la vida, qué hace que nos sintamos felices. Entonces ya empezamos a entrarle a estos temas. Ya tenemos publicado una primera encuesta a nivel nacional, queremos hacerlo el año que entra a nivel estatal, y ahí lo que nos dice son, por ejemplo, que lo que nos dice no fue una sorpresa la calificación. Los mexicanos, en las encuestas públicas, privadas, nacionales, internacionales, siempre calificamos muy alto. Cuando nos preguntan qué tan feliz eres en una escala del 0 al 10, para arriba. Somos realmente, calificamos siempre muy alto. Pero el tema es ver por dominios, ¿no? Por ejemplo, la vida familiar es el más alto, 8.6 es lo que respondemos en promedio los mexicanos, pero váyase a la escala de abajo, en situación económica 6.5 es el más bajo, y quizás a mí la que más me llama la atención es la que sigue, país, 6.8. La pregunta es, ¿qué tan satisfecho te sientes con el país en el que vives? Y está hasta abajo, 6.8, y por supuesto siempre decimos, como México no hay dos, pero ya cuando nos preguntan, seguramente por el entorno, calificamos bajo. Pero aquí ese es lo importante, y hay información realmente interesantísima sobre ese tema, que ya está también a disposición de ustedes. Le entramos también a los temas de informalidad, pero ya a medida con las nuevas definiciones de la OIT, fuimos el primer país que midió ya la informalidad de acuerdo a las nuevas definiciones, y aquí lo que se dan cuenta es que es un problema grave de nuestro país. El 59%, el 59% de los ocupados están en el sector informal. Y eso, por supuesto, muchas veces en el sector privado se ve como la parte de competencia desleal, pero visto desde el otro punto de vista de los trabajadores, lo que significa esto es vulnerabilidad, porque no tienen un contrato. Por ejemplo, trabajo doméstico remunerado, 2.200.000. De estos, 2.150.000, el 97% está en el sector informal. ¿Y qué hacen cuando hay una injusticia? ¿A dónde van? ¿A quién le reclaman? ¿Dónde están los tribunales? Pues ninguno, porque son informales. Entonces sí es un problema muy serio que ya estamos midiendo también en nuestro país, y por supuesto el panorama, como en casi todas las variables en nuestro país, es muy diferente dependiendo del estado. Hay estados como Guerrero, Oaxaca o Chihuahua, donde 8 de cada 10 están en el sector informal. Entonces es complejo, porque además, si las pensiones no alcanzan, estos que están aquí no están ahorrando absolutamente nada para su vejez. Entonces el problema se incrementa aún más, ¿no? Entonces es un tema
bien serio que tenemos en México. Nos metimos también al estudio de las clases sociales. Recuerden que hubo un libro de Luis Rubio y Luis de la Calle que se denominó México, país de clases medias. Pero no hay una definición. Entonces, ¿de dónde puede uno sacar esas conclusiones? Entonces dijimos, ¿quién podemos aportar algo? Pensamos que sí, hicimos una investigación y nos encontramos que de acuerdo digamos, dejando hablar los datos, porque fue lo que hicimos, y encontramos después que una vez que estratificamos todos los hogares, dijimos, bueno, si podemos separar los que son clases altas y clases bajas. Es una investigación también bien interesante, y encontramos que en hogares el 3% es clase alta, el 42% clase media y el 55% clase baja. Cómo fue del 2000 al 2010, que efectivamente sí se incrementó, y luego urbano y rural, y efectivamente el 50% de los hogares urbanos en México sí podríamos, de acuerdo a esta investigación, clasificarlos como clase alta, pero si vemos todo el país y metemos el ámbito rural, pues no nos da eso de que somos un país de clases medias todavía, ¿no? ¿Qué más? Creo que ya me extendí un poco más de lo que estaba previsto. Les doy 2 o 3 cosas nuevas que vienen. Una encuesta nacional de gasto bien interesante, nuevecita. Es la encuesta, de acuerdo a Miguel, de las más difíciles que hemos hecho en el INEGI, porque si salen en esa muestra y todos los que estamos aquí tenemos una probabilidad positiva de ser seleccionados, tienen que estar con el encuestador durante 2 o 3 semanas, porque tienen que llenar cada diario el cuadernillo de gasto, y esta la vamos a publicar ya en el mes de octubre. Tenemos una encuesta nacional agropecuaria que hacemos por primera vez, porque es un sector que tradicionalmente también el Instituto hace muy poco, y también viene en el mes de octubre. Tenemos una encuesta con mujeres laboral y de corresponsabilidad social bien interesante, sobre lo mismo que platicábamos hace un momento. La semana que entra presentamos la encuesta de salud y envejecimiento, también una belleza de encuesta, porque aquí entrevistamos, la hicimos en el 2003 y luego la volvimos el año pasado, y fuimos a buscar a los que habíamos entrevistado en el 2003 y encontramos a muchas veces ya no en su lugar, ya estaban divorciados, lo buscamos donde estaba, en fin, pero encontramos a un porcentaje muy importante, y entonces las conclusiones son bien interesantes en materia de envejecimiento. La presentamos el próximo lunes y yo creo que va a ser muy interesante esta encuesta para estos temas. Cuentas satélites, vamos a meternos a cultura y a vivienda para saber cuánto pesa la vivienda y cuánto pesa la cultura en el Producto Interno Bruto, también otro tema importante. Vamos a integrar un catálogo nacional de indicadores, esto es por ley, que nos permita saber cómo está el país, que ustedes se metan a este catálogo y puedan ver cómo está el país en materia de agua, en materia de bosque, de ciencia y tecnología, en materia de educación, en materia de salud. Todo esto lo estamos haciendo con las unidades del Estado. Va a ser algo realmente importante, único, y este año pensamos sacar la primera versión de este catálogo nacional de indicadores. Algo que nos vamos a meter el año que entra, el valor agregado de comercio exterior. Fíjense en esta lámina. A lo mejor no la ven, pero se las platico. Son las exportaciones de iPhones de China a Estados Unidos. Se exportan a $179 y en Estados Unidos se venden a 500, ¿ok? Esos $179, ¿cómo se componen? 30 de Alemania, 23 de Corea, 60 de Japón, 48 del resto del mundo, 10 o 10.75 que van de Estados Unidos a China y luego se regresan de China a Estados Unidos en componentes en el iPhone, y de ensamble chino 650. Y uno se pregunta, ¿son exportaciones de China a Estados Unidos? No, son exportaciones de Alemania que pasan a Estados Unidos que pasan por China, o son exportaciones de Corea que van a Estados Unidos que pasan por China. Entonces se van a reestimar los déficits, superávits y la relación con los países, y eso va a cambiar mucho la política industrial y va a cambiar mucho la relatoría de comercio exterior. En eso estamos. El año que entra queremos ya calcularlos y publicarlos por el caso de nuestro país. Queremos también estimar el Producto Interno Bruto a 30 días después de terminado el trimestre de referencia. Ese hace uno como lo que hace Estados Unidos, hacen un flash, le llaman. Y a 30 días de terminado el trimestre ya tienen una estimación del Producto Interno Bruto. Queremos ver si nosotros podemos hacer lo mismo con la información disponible. Si se nos mueve mucho, por supuesto, vamos a dejar atrás la investigación, pero si nos da una buena estimación de qué pasó con mayor oportunidad, pues sí lo vamos a publicar. Estamos en esa investigación también. Vamos a digitalizar todo el acervo histórico del INEGI para ver si quieren consultar
el primer censo de población del que hablaba el gobernador de 1895, no tengan que ir a Valderas, sino que ya en la página del INEGI puedan tener ahí acceso. Todo lo estamos digitalizando, ese va a ser también algo importante, y estamos haciendo difusión personalizada, ¿no? Que tengan un widget genérico del INEGI, que ustedes se lleven lo que quieran, porque ustedes, por supuesto, no están interesados en todo lo que está ahí en la página del instituto, que tengan su sitio. Ustedes van a poder construir mi sitio en el INEGI. Entonces van a meter y van a ver nada más lo que a ustedes les interesa, no todo lo que está en la página. Eso también viene este año, que yo creo que va a ser interesante. Y si esto no fuera poco, también tenemos el encargo de hacer el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, que lo vamos a hacer entre octubre y noviembre de este año. Y por su atención, muchísimas gracias. Tenemos 10 minutos para preguntas del público, comentarios. Adelante. Doctor, muy buenos días todavía. Días. Una pregunta muy simple, y voy a pecar, a lo mejor tengo un dato equivocado. La cobertura de Internet en México abarca alrededor de 36 millones de mexicanos, 40% de su población. Si no estoy equivocado, usted me corrige. ¿Cuál es la estrategia de INEGI para aumentar su cobertura? Aquellos sectores en los cuales no cuentan con Internet. El tema que comentas es importante en nuestro ámbito. Déjame darte una experiencia que a mí me resultó realmente sorprendente, que es el caso de Corea. Después del censo de población del 2010 hubo muchas reuniones, ¿no?, para ver cómo se hicieron los censos, cuáles eran las experiencias exitosas. Y en el caso de Corea, el 60% de las respuestas fueron por Internet. Claro, Corea tiene una cobertura de Internet como del 90%, pero imagínense lo que significa que no tengas que recorrer el país a pie y que tengan las respuestas el 60% por Internet. Realmente es algo, o sea, las dimensiones de lo que eso puede impactar en la generación de información y en la toma de decisiones es realmente muy importante, ¿no? Al final, lo que hacemos nosotros es generar información, y en la parte, quien tiene la responsabilidad, pues sin duda es ahora el nuevo instituto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y en lo que estamos participando nosotros con ellos es en levantar cada año la encuesta para saber dónde estamos, y la de nuestra es nacional, y el SST nos paga cada 2 años, entiendo, para poder ampliar la muestra y hacerlo a nivel estatal. Ahora nos han pedido que en los próximos, digamos, en los conteos o en los censos de población, la captemos con mayor precisión, de tal forma de tener una visión de dónde falta. Y lo otro que estamos haciendo también, que es relacionado con ello, estamos participando con el IFETEL en la parte de cobertura de televisión digital, en el apagón analógico. Entonces también hacemos encuestas de diagnóstico para ver qué hogares pueden recibir la señal digital, luego ya ellos hacen su tarea, y al final nosotros, así es la idea, no fue en el caso de Tijuana, pero la idea es que nosotros hagamos una encuesta después y verifiquemos que ya más del 90% tenga posibilidades de recibir la señal digital para que puedan hacer el apagón analógico. Es un tema importante, y a mí me tocó igual trabajar en el estado de Guanajuato, y una de las demandas centrales era publicar exportaciones por entidad federativa. ¿Cuál es el problema de muchos de nuestros registros administrativos? Que están registrados en donde está el corporativo. Entonces, por ejemplo, las exportaciones de Aguascalientes, de automóviles, de Nissan,
pues seguramente están asignadas a donde está el corporativo, que es en la Ciudad de México. El pago de impuestos de las grandes corporaciones también está en la Ciudad de México. Entonces eso nos impide tener diagnósticos más acabados del impacto de las entidades federativas en la actividad económica. Con esta vinculación entre registros administrativos y las encuestas que levantamos, sí vamos a estar en posibilidades de hacer una estimación de exportaciones por entidad federativa. Tienes ahí enfrente a Arturo Blancas y a Gerardo Durán, que son los que tienen el compromiso de generarlo. No recuerdo la fecha, este mismo año lo tendremos. Ya está el compromiso público y grabado. Una felicitación a todo el INEGI, Eduardo y sus colaboradores por la riqueza que nos han presentado de lo que ya se ha logrado. Pero como siempre, el que sabe y puede, hay que pedirle y exigirle más. El INEGI criticaba hace décadas, y ahora que es el dueño, volvería yo a criticar ahora al INEGI, de que si ya le pasó el IPC de Banco de México al INEGI, por las razones que se nos explicó, si registré bien al escuché lo mismo que criticaba yo hace 3, 4 décadas de por qué le llamaban nacional si no era nacional, si nomás iban a 46, bueno, creo que en aquella época eran 30 y tantas ciudades, y ahora por lo que me entero se mide en 46 ciudades y le siguen llamando Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sugerencia, ¿por qué no el INEGI sigue midiendo las 46 ciudades y luego toma una muestra, ahora sí, del resto del país, y con esa muestra del resto del país la incorpore con la ponderación correspondiente, y ahora sí se gane el título de Índice Nacional de Precios al Consumidor, que realmente nos refleje una tasa nacional y no simplemente por costumbre, por las críticas hechas durante décadas? Gracias. La crítica, por supuesto, aceptada. El Fondo Monetario Internacional, siempre hay alguien en el mundo que norma cómo debe generarse la información. Si es el trabajo, pues es la OIT, si es salud, es la Organización Mundial de la Salud. En el caso del índice de precios al consumidor, quien promueve la metodología y revisa y supervisa a los países que estén cumpliendo con la metodología es el Fondo Monetario Internacional. Y recientemente nos hicieron una auditoría, el Fondo Monetario Internacional. La verdad es que la auditoría salió muy bien comparada con la que se hacían antes, por 2 razones. Una, ya consultamos la metodología abiertamente, y 2, ya tenemos una actualización de las ponderaciones ya periódica. En el Banco de México lo que se le criticaba es que cambiaba las ponderaciones de manera no programada y tardaba mucho tiempo, de tal forma que la canasta de lo que consumimos los hogares pues es muy dinámica, ¿no? No sé, por ejemplo, los celulares o la televisión por cable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo resolvimos. ¿Cuáles son las 2 críticas que todavía nos sigue haciendo el Fondo Monetario? La que señalaba Edmundo, que no tenemos muestra rural o que las ponderaciones no reflejan el consumo de los hogares en zonas rurales. Y segundo, que las ponderaciones se basan en la encuesta ingreso-gasto de los hogares, que se levanta en el último trimestre del año, y que puede haber un sesgo de estacionalidad, porque no levantamos una encuesta continua de gasto. La encuesta que les platiqué, esta encuesta nacional de gasto, nos va a permitir resolver estas 2 últimas críticas. Primero, porque es una encuesta continua, entonces ya no vamos a ajustar los ponderadores de acuerdo a lo que se gasta a lo largo del año, por si hubiera un sesgo por solo levantarla en el último trimestre. Y también a partir de esta encuesta, que es una encuesta nacional y cobertura urbana rural, vamos también a poder ajustar las ponderaciones para tener una mejor estimación a nivel nacional. Todavía estamos investigando si nos conviene ir a registrar precios en zonas rurales o nada más ajustamos los ponderadores. Pero efectivamente sí es un tema sobre el que estamos trabajando mucho.
Sí, Delfino Vargas, de la UNAM. Yo quería hacerle una observación en cuanto a la cultura de encuestas longitudinales. Yo le hice esta pregunta, yo recuerdo en la UNAM, una vez que lo invitamos allá a dar una plática, y en esa ocasión me contestó que sí, que el INEGI hacía encuestas longitudinales, y en efecto lo comprobamos. La encuesta ENOE es una de ellas, que es longitudinal. Yo quería saber, para los investigadores que realmente nos estamos dedicando a este tipo de modelado de datos legítimamente longitudinales y no solo transversales, medidos cada año en diferentes unidades de estudio, sino que la misma unidad de estudio sea seguida a través del tiempo, si realmente existe esa cultura de realizar y construir estudios legítimamente longitudinales en diferentes áreas. Y ya tenemos el área podría ser un área de interés, el área de salud, o el área de, en particular el uso de drogas, la pobreza, la marginación, medidas longitudinalmente a través del tiempo y reportar esos datos. En Estados Unidos esa cultura como que costó mucho trabajo. El argumento muy legítimo al principio fue el costo, ¿no? Es decir, cuestan mucho. Sí cuestan mucho. Pero realmente la información que dan es una cosa bastante que se aprovecha y que bate el costo. ¿Cuál sería su comentario? Primero, que aquí está Miguel Cervera y Eduardo Ríos, y que te están escuchando, Delfino. Decirte, las encuestas económicas son por naturaleza longitudinales, ¿no? Ahí sí puedes darle seguimiento. Como la gran mayoría de nuestras encuestas económicas, tenemos una muestra fija, determinística. Entonces a esas sí las puedes dar seguimiento continuo, ¿no? A las encuestas económicas. Tenemos la ENOE, que como tú sabes es una encuesta panel donde cambiamos la muestra, el 20% de la muestra cada año, y seguimos al hogar durante 5 trimestres, pero coincido contigo en que el tema es muy relevante. Otros 2 ejemplos, digamos, simplemente para ponerlo a disposición de ustedes, es la que mencionaba de envejecimiento. Ese es longitudinal porque vamos al mismo hogar después de 10 años, y lo mismo vamos a hacer el año que entra. Y otra, la Engasto, que señalaba, no es una encuesta que vamos a levantar permanentemente, sino cada 5 años, pero en esta ocasión la levantamos 2012 y 2013, y fuimos al mismo hogar el año siguiente. Lo que nos encontramos es que, siendo, como les platicaba, es una encuesta bien complicada. Está el encuestador 2 o 3 semanas con el hogar, y entonces yo me imagino que cuando ya terminamos la encuesta dicen, pues ya nos libramos del instituto, y al año que entra, que les caímos otra vez con la encuesta, se nos incrementó la no respuesta. Pero efectivamente, sí, ese Engasto también te va a dar información, el mismo hogar, 2012, 2013, que es interesante, pero coincido plenamente contigo que hay temas como el de salud, como el de drogas, donde podría ser realmente importante tener más encuestas longitudinales. Y bueno, ahí lo dejamos para la discusión ahí con Miguel y con Lalo, ¿no? Pues agradecemos la excelente plática que nos ha dado el doctor Sojo. Muchísimas gracias. Una cantidad enorme de información y de primera calidad. Muchas gracias. Los invitamos a tomar ahora un receso. Muchas gracias.